No la vas a dejar sola. Grité al teléfono con la voz entrecortada por el pánico. Mi corazón latía tan rápido que apenas podía respirar. La habitación del hospital de repente se sintió más pequeña, las paredes se cerraron mientras escuchaba la voz aterrorizada de mi hija Melody momentos antes. Mamá, la abuela y el abuelo acababan de irse. Estoy aquí sola. Había sollozado por teléfono. Dijeron que iban a la fiesta del tío Peter y que ya tengo edad para quedarme sola. Tengo miedo. Me llamo Cristina Harper, Tina para quienes me conocen. Soy una viuda de 36 años que intenta criar a su hija de 10 años tras perder a mi esposo Michael en un accidente de coche hace 3 años. Melody ha sufrido ansiedad desde la muerte de su padre, a veces se despierta con pesadillas, preocupada por si algo me puede pasar a mí también. Mis suegros habían confirmado sus peores temores al abandonarla cuando más necesitaba protección. Tina, estás exagerando. Mi suegro Gerald resopló por teléfono. Necesita hacerse fuerte. Ya no es una bebé. Regresaremos en unas horas. ¿Unas horas? Casi grité. Tiene 10 años. Es ilegal dejar sola a una niña de esa edad. Vuelve a mi casa inmediatamente. Ya vamos a mitad de camino a casa de Peter, intervino mi suegra Bárbara. Es su 60 cumpleaños y estará toda la familia. Melody también estaba invitada, pero no quiso venir. Fue su decisión. No podía creer lo que oía. Ahí estaba yo atrapada en el hospital después de una cirugía de vesícula de emergencia, sin poder irme, y habían abandonado a mi hija, su única nieta, porque una fiesta era más importante. Llamo a mi vecina Janet ahora mismo para ver cómo está Melody, dije con la voz temblorosa de rabia. Y cuando salga de aquí mañana, nunca más tendrás acceso sin supervisión a mi hija. Estás siendo tan dramática como siempre, Tina, dijo Bárbara con desdén. Michael lo habría entendido. Eres tú quien la está ablandando. Usar a mi difunto esposo en mi contra fue la gota que colmó el vaso. Se acabó esta conversación. Aléjate de mi casa. Colgué y llamé inmediatamente a Janet, que vivía enfrente. Gracias a Dios, contestó enseguida y prometió ir a ver a Melody inmediatamente. Al colgar, temblando de ira y miedo, supe que esto era solo el principio. Sentía una terrible molestia en el pecho, no por la cirugía, sino por esta profunda traición de quienes se suponía debían proteger lo que más me importa. Los padres de Michael siempre habían menoscabado mi crianza, pero esto cruzó una línea imperdonable. Al crecer sin una guía constante, me prometí a mí misma que sería diferente con mi propia familia. Michael y yo nos conocimos en la universidad. Él estudiaba ingeniería mientras yo estudiaba educación. Tuvimos a Melody cuando yo tenía 26 años, y éramos felices construyendo nuestras vidas juntos. Pero Bárbara y Gerald nunca me aprobaron del todo. Pensaban que su hijo se había casado con alguien de un nivel inferior al suyo, y hacían comentarios sutiles sobre cómo yo llevaba la casa o criaba a Melody. Michael siempre me defendió, actuando como un amortiguador entre nosotros. Pero después de su muerte, esa delgada barrera desapareció. La tensión había ido creciendo durante años. Cada reunión familiar se convertía en un campo minado de comentarios pasivo-agresivos y consejos no solicitados. Está demasiado apegada a ti, Tina, decía Bárbara mientras Melody se aferraba a mi pierna. Michael nunca fue así conmigo. Eso es porque le enseñamos a ser independiente desde pequeño, añadía Gerald. La estás debilitando. Intenté mantener una relación entre ellos y Melody a pesar de estos desafíos. Eran su único vínculo con su padre, y creía que tener abuelos en su vida era importante. Así que me tragué mi orgullo, asentí a sus críticas y mantuve la paz por el bien de Melody. Hace 3 días, me desperté con un dolor abdominal insoportable. Tras acudir de urgencia a urgencias, los médicos me diagnosticaron colecistitis aguda. Tenían que extirparme la vesícula inmediatamente. Presa del pánico por Melody, llamé a todos mis conocidos, pero mis amigos más cercanos estaban fuera de la ciudad y Janet solo podía ayudar a tiempo parcial debido a su horario de trabajo. Desesperada, llamé a Bárbara y Gerald. Accedieron a quedarse en nuestra casa durante los 3 días que estaría hospitalizada, aparentemente felices de ayudar. Me invadió un gran alivio al entrar en cirugía, creyendo que Melody recibiría atención.
Incluso me sentí culpable por haberlos mantenido a distancia durante años. Cetina a la familia es lo que importa en una crisis, había dicho Bárbara mientras preparaba la maleta para mi hospitalización. Puede que tengamos nuestras diferencias, pero estamos aquí cuando hace falta. Le creí. Les confié a la persona más valiosa de mi mundo. Ayer llamé para ver cómo estaba y todo parecía estar bien. Melody parecía un poco callada, pero supuse que solo me extrañaba. No había ninguna señal de que hoy decidirían que mi hija, su nieta, era una molestia que podían abandonar por una fiesta. Mientras esperaba la llamada de Janet, me di cuenta de que no había sido un simple error de juicio, sino que eran así de verdad, y yo había estado ciega al peligro. Janet me llamó 10 minutos después. Estoy con Melody, me tranquilizó. Está molesta, pero bien. La traje a mi casa y está comiendo galletas con mi hijo. Puedo cuidarla hasta que te den el alta mañana. Sentí un gran alivio. Janet, no sé cómo agradecerte. No me lo agradezcas, dijo con firmeza. Lo que hicieron fue abandono infantil. Tina, tienes que denunciar esto. Dudé. Son sus abuelos, los padres de Michael, y dejaron a una niña de 10 años sola en una casa, para una fiesta. La voz de Janet se endureció. Te operaron de urgencia. ¿Y si hubiera habido complicaciones? ¿Y si no pudieras volver a casa mañana? Tenía razón. La realidad de lo que podría haber pasado me impactó como un golpe físico. ¿Y si hubiera habido un incendio? ¿Y si Melody hubiera resultado herida? ¿Y si alguien hubiera entrado? Esa noche hice una llamada difícil a los servicios de protección infantil desde mi cama de hospital. La voz de la trabajadora social era amable pero seria mientras tomaba mi declaración. Explicó que no se trataba solo de un desacuerdo familiar, sino de un claro caso de poner en peligro a un menor. Tendremos que investigar y documentar este incidente, explicó. Abandonar a un niño de esa edad se considera negligencia según la ley estatal. Al colgar, mi teléfono volvió a sonar. Era Gerald. ¿Qué demonios, Tina? Acabamos de recibir una llamada de una agencia gubernamental diciendo que necesitan entrevistarnos sobre Melody. ¿Qué les dijiste? La verdad, respondí con una voz sorprendentemente firme. Que abandonaste a mi hija para ir a una fiesta mientras yo estaba en el hospital. Era una reunión familiar, no una fiesta desenfrenada, y ella estaba perfectamente a salvo. Estaba aterrorizada, Gerald. Ha estado con ansiedad desde que murió su padre, tu hijo, y la dejaste sola. Esto es ridículo, gritó. Somos sus abuelos, tenemos derechos. Algo dentro de mí se quebró. ¿Derechos? ¿Crees que dejar a un niño solo te da derechos? Tienes responsabilidades, Gerald, que abandonaste por completo, igual que abandonaste a Melody. Bárbara llora por lo que has hecho, dijo, intentando hacerme sentir culpable. Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Qué has hecho exactamente además de criticarme y menospreciarme desde que murió Michael? Me temblaba la voz, pero de rabia más que de miedo. Dile a Bárbara que siento que esté molesta, pero que me preocupa más mi hija traumatizada. Mañana estaré en casa y no quiero que ninguno de los dos esté en mi casa. No puedes impedirnos ver a Melody, tronó. Mírame, respondí y colgué. Esa noche mi habitación del hospital se sintió fría y vacía. Me quedé mirando al techo dudando de mí misma, preguntándome si había exagerado. Pero cada vez que cerraba los ojos, oía la voz asustada de Melody. Mami, estoy aquí sola. No había reaccionado de forma exagerada. De hecho, había sido demasiado tolerante durante demasiado tiempo. El hospital me dio de alta a la mañana siguiente. Janet me recogió y me contó cómo había sido la noche de Melody mientras conducíamos a casa. No podía dormir, dijo Janet en voz baja. No dejaba de preguntarme si de verdad ibas a venir hoy a casa. Me dolió el corazón. ¿Dijo algo más sobre lo sucedido? Janet dudó. Mencionó que no era la primera vez que la dejaban sola. Casi me ahogó. ¿Qué? Parece que ayer fueron a comprar comida y la dejaron en casa como 1 hora. No te llamó porque le dijeron que no te molestara mientras te recuperabas. Una furia insoportable me invadió. ¿La habían abandonado 2 veces? ¿Y la habían manipulado para que guardara silencio?
Cuando llegamos a casa de Janet, Melody corrió a mis brazos, aferrándose a mí como solía hacerlo después de la muerte de Michael. «Mami, has vuelto». Sollozó en mi hombro. «Estoy aquí, cariño», susurré, luchando contra el dolor de la incisión quirúrgica para abrazarla fuerte. «Siento mucho lo que pasó». Esa misma tarde, después de instalarnos de nuevo en casa, cambié los códigos de las cerraduras electrónicas. Aún me recuperaba lentamente de la cirugía, pero la determinación me impulsó a seguir adelante y llamé a un cerrajero para que también cambiara las cerraduras. Melody me miró con los ojos muy abiertos. «¿Volverán los abuelos?», preguntó en voz baja. Me senté a su lado en el sofá, eligiendo mis palabras con cuidado. «No por un tiempo, cariño. Lo que hicieron estuvo mal y fue peligroso. Dijeron que me estaba comportando como un bebé», susurró Melody. «El abuelo dijo que papá no estaría orgulloso de que tuviera tanto miedo». La furia me subió a la garganta. Usar a Michael en contra de nuestra hija fue imperdonable. «Tu papá estaría increíblemente orgulloso de ti», dije con firmeza. «Fuiste valiente al llamarme cuando te sentiste insegura. Eso fue justo lo que debía hacer». Al anochecer mi teléfono vibraba constantemente con mensajes y llamadas de Gerald, Barbara e incluso Peter, el hermano de Michael. Finalmente contesté la llamada de Peter. «Tina, tranquilízate», empezó. «Mamá y papá están furiosos. Dicen que los denunciaste a los servicios de menores y cambiaste las cerraduras. Abandonaron a mi hija, Peter, 2 veces». Mi voz era gélida. «Dejaron a una niña de 10 años sola para asistir a tu fiesta de cumpleaños. Mira, cometieron un error». «¿Un error?». Lo interrumpí. «Un error es olvidarse de recoger a alguien del entrenamiento de fútbol. Dejar a un niño solo a propósito después de haberle confiado su cuidado es una decisión. Son familia, Tina. Los abuelos de Melody. Ser familia no les da derecho a poner en peligro a mi hija», respondí. «¿Dejarías a tus hijos solos a esa edad?». Su silencio era revelador. «Eso pensé», continué. «Ya presenté una denuncia formal, y sí, cambié las cerraduras. No son bienvenidos en mi casa hasta que reconozcan lo que hicieron y tomen medidas para recuperar mi confianza». Después de colgar, encontré 3 mensajes de voz de Barbara, cada vez más hostiles. «Tina, esto es absurdo. Gerald y yo siempre hemos querido a Melody». Empezó la primera. La segunda. «Estás poniendo a nuestra nieta en nuestra contra. Michael se horrorizaría con tu comportamiento». Y el tercero se fue hace apenas unos minutos. «Estamos consultando con un abogado sobre los derechos de los abuelos. No puedes impedirnos ver a Melody. Esta vez te has pasado». Los borré todos con las manos temblorosas. Sabía que el hilo sobre los derechos de los abuelos podría no estar vacío. Tenían los recursos para emprender acciones legales. Pero también sabía que tenía documentación de su negligencia, y proteger a Melody valía cualquier batalla que nos aguardara. Al arropar a Melody esa noche me miró con lágrimas en los ojos. «¿Estoy en problemas con los abuelos?». «No, cariño», le aseguré. «Ellos fueron los que tomaron una mala decisión, no tú. Ahora estás a salvo». Pero mientras le daba el beso de buenas noches, me pregunté si alguno de nosotros estaría realmente a salvo de lo que vendría después. A la mañana siguiente recibí un correo electrónico de CPS confirmando que habían abierto una investigación. La trabajadora social, la señora Patterson, entrevistaría a todas las partes involucradas, comenzando con una visita domiciliaria esa misma tarde. El correo también incluía recursos sobre seguridad infantil y consejería familiar. Estaba acompañando a Melody a la parada del autobús cuando mi teléfono volvió a sonar. Era el número de Barbara. Rechacé la llamada, pero inmediatamente recibí un mensaje. «Iremos a hablar al mediodía. Ya es demasiado». Me temblaban las manos al responder. «No vengas a mi casa. Llamaré a la policía si llegas sin invitación». Aparecieron 3 puntos, desaparecieron y volvieron a aparecer antes de que llegara su respuesta. «No te atreverías». «Inténtalo», le respondí. Después de ver a Melody subir sana y salva al autobús escolar, llamé a la línea de policía para denunciar posibles visitas no deseadas.
El agente se mostró comprensivo, sobre todo cuando le expliqué la investigación de la CPS, y prometió que una patrulla pasaría alrededor del mediodía. A las 11:55, cumpliendo su promesa, la camioneta de Gerald llegó a mi entrada. Observé por la ventana delantera cómo se dirigían a mi puerta. El rostro de Bárbara estaba decidido y el de Gerald, furioso. Cuando descubrieron que su llave no funcionaba en la nueva cerradura, Bárbara tocó el timbre repetidamente mientras Gerald golpeaba la puerta. No abrí. En cambio, hablé por el videoportero. Te dije que no vinieras. Por favor, sal de mi propiedad. Esto es ridículo, le gritó Gerald a la cámara. Tenemos derecho a ver a nuestra nieta. Su nieta está en la escuela y usted no tiene derecho a estar en mi propiedad después de que le haya pedido que se vaya. Se ha notificado a la policía. Como si fuera una señal, llegó una patrulla. El agente se acercó con calma, hablando con Gerald y Bárbara mientras yo observaba por la ventana. El rostro de Gerald se sonrojó aún más mientras señalaba con furia hacia mi casa. Finalmente volvieron a su camioneta y se marcharon con una última mirada furiosa hacia mi puerta. El agente tocó suavemente. Señora Harper, ya se fueron. ¿Quieres hacer una declaración formal sobre la situación? Lo invité a pasar y le expliqué todo, el abandono, el informe de la fiscalía y su aparición a pesar de mi solicitud explícita de no venir. Tomó notas y me aseguró que no volverían hoy, pero me sugirió que considerara una orden de alejamiento temporal si el acoso continuaba. Después de que se fue, me senté en el sofá, agotada física y emocionalmente. La imagen de mi cirugía me dolía profundamente, y me di cuenta de que no había tomado mis analgésicos esa mañana en medio del caos. Mi teléfono volvió a sonar. Era la esposa de Peter, Jessica. Tina, ¿qué pasa? Mamá y papá acaban de llamar a Peter llorando, diciendo que la policía los escoltó fuera de tu casa. Suspiré. Aparecieron sin invitación después de que les dije explícitamente que no vinieran. La policía simplemente les pidió que se fueran. ¿No crees que estás exagerando?, preguntó Jessica. Cometieron un error, pero... Un error que puso en peligro a mi hijo, interrumpí. ¿Habrías dejado a tus hijos solos a los 10 años? Jessica dudó. Bueno, no, pero... Entonces, por favor, no me pidas que acepte lo que no tolerarías para tus propios hijos. Después de colgar, entré a Facebook y me llené de notificaciones. Bárbara había publicado un largo mensaje de autocompasión sobre cómo la habían alejado de nuestra querida nieta, y la habían acusado falsamente de negligencia. Había etiquetado a varios familiares que ahora comentaban con confusión y preocupación. Me sentí fatal al leer su distorsión pública de los hechos. Pero entre los comentarios compasivos hacia Bárbara había algunas respuestas cuestionadoras. Espera, ¿de verdad dejaste a Melody sola mientras Tina estaba en el hospital? Eso no suena bien. ¿No estabas en la fiesta de Peter esa noche? ¿Melody también estaba allí? La verdad empezaba a salir a la luz, a pesar de sus intentos de controlar la narrativa. Se estaba desarrollando un giro importante en la trama que no había previsto. La familia empezaba a cuestionar su versión de los hechos. 3 días después, la señora Patterson de CPS estaba en mi sala, terminando su entrevista conmigo mientras Melody estaba en la escuela. Basándonos en nuestra investigación hasta el momento, incluyendo nuestras conversaciones con sus suegros, hay pruebas suficientes para respaldar su denuncia de negligencia infantil, dijo, revisando sus notas. Su hija ha confirmado haber sido dejada sola en 2 ocasiones, y sus suegros han admitido haberla dejado, aunque insisten en que no fue por mucho tiempo y que estaba perfectamente a salvo. ¿Qué pasa ahora?, pregunté con alivio mezclado con ansiedad. Completaremos nuestro informe la semana que viene. Aunque esto no llegue a constituir cargos penales, quedará constancia en caso de que ocurran incidentes en el futuro. Hizo una pausa y me miró con atención. ¿Has considerado terapia familiar? Podría ayudarte a establecer límites si planeas permitirles volver a tus vidas con el tiempo. No estoy segura de hacerlo, admití. O al menos, no de la misma manera. Después de que se fuera, revisé mi correo y encontré un mensaje de un abogado que no reconocí. El asunto me heló la sangre. Representación de Gerald y Bárbara Miller, respecto a los derechos de visita de los abuelos. Me temblaban las manos al abrirlo. La carta era formal pero clara.
Gerald y Bárbara habían contratado a un abogado para obtener el derecho de visita legal con Melody. Mencionaba su estrecha y significativa relación con su nieta y afirmaba que yo los estaba distanciando sin causa justificada. ¿Sin causa justificada? Mi incisión quirúrgica aún me dolía cuando me movía demasiado rápido, un recordatorio constante del momento en que mis suegros priorizaron a una parte sobre la seguridad de mi hija. Reenvié el correo electrónico a mi amiga Elaine, abogada, para pedirle consejo. Me llamó en minutos. Primero, no se asusten, dijo. Segundo, se están pasando de la raya. Los casos de derechos de los abuelos son notoriamente difíciles de ganar, especialmente con una constatación activa de negligencia por parte de la CPS. Con gusto te representaré si llega el caso. Gracias, dije con la voz entrecortada. No entiendo cómo han manipulado esto tan radicalmente. Se comportan como si fueran las víctimas. Quienes no aceptan la responsabilidad suelen cambiar la narrativa, explicó Elaine. Pero los hechos te apoyan, Tina. Esa noche, mientras Melody y yo cenábamos, sonó el timbre. Revisé la señal de vídeo y vi a Peter allí, solo con aspecto incómodo. Dudé un momento y abrí la puerta. ¿Podemos hablar?, preguntó en voz baja. Lo dejé entrar sin perder de vista a Melody en el comedor. Hablé con la hermana de Jessica, empezó, sentado rígidamente en el borde de mi sofá. Es psicóloga infantil. Dijo que lo que hicieron mamá y papá fue totalmente inapropiado y potencialmente traumático para Melody. Se pasó una mano por el pelo. No quería creer que hicieran algo tan irresponsable. Yo tampoco, dije en voz baja. Por eso les confié su cuidado. Peter parecía genuinamente preocupado. No tenía ni idea de que Melody estuviera sola cuando vinieron a mi fiesta. Les dijeron a todos que habías organizado un cuidado alternativo y que por eso no estaba con ellos. Esta nueva revelación me dejó atónito. ¿Le mintieron a toda la familia? Me temo que sí. Miró a Melody, que nos observaba con cautela desde el comedor. ¿Puedo hablar con ella? Me gustaría disculparme por no haber ido a verla yo mismo. Asentí y Peter pasó unos minutos hablando amablemente con Melody, quien se fue relajando poco a poco. Antes de irse, se volvió hacia mí. Les dije a mamá y papá que dejaran de amenazar legalmente. Jessica y yo no los apoyaremos si siguen así. Su expresión era seria. Michael no habría tolerado esto y nosotros tampoco deberíamos. Al cerrar la puerta tras él, sentí una sorprendente ligereza. La alianza familiar que temía se estaba fracturando, no por mis acciones, sino porque la verdad finalmente salía a la luz. Esa noche, recibí un mensaje de Bárbara. Necesitamos hablar, sin abogados. Parecía que la siguiente fase de este conflicto estaba a punto de comenzar, pero por primera vez, sentí que no estaba luchando sola. Una semana después me senté en mi sala frente a Gerald y Bárbara. Elaine, mi amiga abogada, estaba sentada a mi lado, mientras que su abogado, un hombre de aspecto severo llamado señor Bradshaw, los flanqueaba. Entre nosotros, en la mesa de centro, había un acuerdo formal que había tardado días en negociarse. Bárbara no me había hablado directamente desde que entró en casa, sus ojos estaban enrojecidos, pero desafiantes. Gerald parecía envejecido, de alguna manera, la confianza que siempre lo había caracterizado se había visto notablemente disminuida. Repasemos los términos una última vez, dijo Elaine con profesionalidad. Los Miller reconocen su error de juicio al dejar a Melody sin supervisión. Aceptan completar 6 sesiones de un programa de educación para abuelos y 3 sesiones de terapia familiar antes de reanudar las visitas sin supervisión con Melody. El señor Bradshaw asintió con rigidez. Y la señora Harper acepta desestimar la denuncia ante la CPS y permitir visitas supervisadas mientras tanto, comenzando con 2 horas 2 veces al mes en lugares neutrales. Esos son los términos, confirmé, mirando directamente a mis suegros. No se trata de un castigo, se trata de la seguridad de Melody y de asegurar que algo así no vuelva a ocurrir. Gerald se aclaró la garganta. Seguimos pensando que esto se ha exagerado, pero firmaremos. Mientras garabateaban sus firmas en el documento, no sentí triunfo ni satisfacción, solo alivio de que la batalla terminara y la esperanza de que pudiera comenzar la sanación. Después de que se fueron, encontré a Melody sentada en su cama, aferrada a la foto de Michael que tenía en su mesita de noche.
¿Siguen los abuelos enojados conmigo?, preguntó en voz baja. Me senté a su lado y la rodeé con un brazo. Nunca estuvieron realmente enojados contigo, cariño. Están tristes por la situación, pero todos vamos a trabajar juntos para mejorar las cosas. Los volveré a ver. Sí, le aseguré. Pero las cosas serán un poco diferentes por un tiempo. Estamos implementando nuevas reglas para asegurarnos de que todos se sientan seguros y respetados. 3 meses después me senté en un banco del parque y vi cómo Melody le enseñaba a Gerald a usar la tableta que le habían regalado por su cumpleaños. Bárbara estaba sentada cerca, escuchando atentamente mientras Melody explicaba un juego que disfrutaba. Los hijos de Peter y Jessica jugaban en los columpios, llamando de vez en cuando a Melody para que se uniera a ellos. Las sesiones de terapia familiar habían sido difíciles, pero necesarias. Al principio Gerald y Bárbara se pusieron a la defensiva, pero los terapeutas nos guiaron con destreza a través de conversaciones sobre límites, respeto y el trauma que la muerte de Michael nos había causado a todos. Las clases para abuelos tuvieron un impacto aún más profundo. Bárbara admitió durante nuestra última sesión de terapia que habían estado criando a Melody como criaron a sus hijos en los 80, esperando independencia quizás demasiado pronto y priorizando la firmeza sobre el apoyo emocional. Nos equivocamos, había dicho con palabras claramente difíciles para ella. El mundo es diferente ahora. Los niños son diferentes. Y también necesitamos ser diferentes. No fue una reconciliación perfecta. Aún hubo momentos de tensión, instancias en las que viejos patrones amenazaron con resurgir. Pero hubo progreso, un progreso real y significativo que benefició sobre todo a Melody. Mi teléfono vibró con un mensaje de Janet. ¿Cómo va?, sonreí al responder, mejor de lo esperado. ¿De verdad la escuchan? Janet se había convertido en parte de la extensa red de apoyo que había construido alrededor de Melody. Había aprendido la lección sobre no depender demasiado de una sola fuente de apoyo. Ahora, además de Gerald y Bárbara, Melody tenía a Janet, Peter y Jessica, a mi amiga Elaine y a varios otros adultos de confianza en su vida. Al ver a mi hija reírse de algo que Gerald decía, sentí una compleja mezcla de emociones. No la satisfacción vengativa que alguna vez imaginé, sino algo más valioso. La paz de saber que había protegido a mi hija, preservando al mismo tiempo su conexión con la familia de su padre. Así era la verdadera victoria, no destruir relaciones, sino transformarlas en algo más saludable para todos.